Gracias, profe, por iniciar la grabación. Les tengo una sorpresa porque les traigo una invitada. Les traigo una invitada muy especial el día de hoy, que nos viene a hablar justamente de este proceso de modelado y un poquito de UVs. Digamos que el tiempo es como un factor determinante para ver qué tanto avanzamos, pero es una invitada que conozco de hace algún tiempo. El SENA nos brindó la oportunidad de conocernos y compartir espacio. Mm, Luz Angélica nos acompaña. Luz Angélica es una artista 3D que es muy talentosa, es una persona bastante autónoma en su aprendizaje. Digamos que nos conocimos porque compartimos espacio en animación 3D y, y ha avanzado como artista. Y desde ese entonces hasta ahora, pues ha seguido creciendo muchísimo y sigue creciendo. Entonces, digamos que hoy la clase va a tener una dinámica un poco diferente porque pues vamos a hablar un poquito de su testimonio profesional. También vamos a hablar como de las temáticas que atañen como al workshop, que como workshop lo digo porque va a ser un espacio donde tanto Lucecilla como yo vamos a estar trabajando en un personaje que preparamos para esta sesión. Y pues también nos vas a estar contando, Lucecita, como toda tu experiencia desde el diseño, que Luz viene desde el diseño gráfico y todo este conocimiento hasta ya entrar en el mundo del 3D. ¿Listo? Entonces, nada, chicos, eso les quería compartir hoy para quienes están en la sesión, como para quienes nos ven en diferido luego. Listo, Lucecilla, si quieres saludar. Vale. Buenas noches, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchan? Correcto. Ok, bueno, buenas noches, me presento. Mi nombre es Luz, como lo dice la profe. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace unos años en formación. La profe Paula fue instructora mía también en el programa de animación 3D y nosotras nos vimos en presencialidad un tiempo, ¿no? Porque nos afectó pandemia. ¿Qué les puedo contar de mí? Bueno, tengo 27 años, como lo contó la profe, soy diseñadora gráfica y también generalista 3D. Llevo ejerciendo mi carrera aproximadamente un año y medio y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios y ámbitos con respecto a todo lo que tiene que ver con el área del arte, básicamente. Eh, He trabajado en proyectos indie de videojuegos, he estado haciendo todo lo que tiene que ver con material de arte también para empresas, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada y demás. Creo que ha sido un proceso de aprendizaje divertido. El 3D le permite a uno abarcar varios aspectos dentro de diferentes mundos profesionales y nada, creo que eso les puedo contar de mí por ahora. Digamos que actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto indie en colaboración con Luz y con un equipo de trabajo también bien ameno, donde hay un principio y es importante que es la colaboración y la cooperación. Nosotros sabemos que no lo sabemos todas y a veces es complicado entrar a resolver solo cosas. Entonces, digamos que la cooperación es importante en estos procesos que son tan técnicos y que de pronto a veces nos cuestan. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla un momentico porque voy a socializar la presentación de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, esto va a ser, digamos que nos vamos a centrar en estas dos partes porque posiblemente el texturizado por el tiempo no alcancemos, ¿listo? Pero que vamos a tratar, existen dudas dentro de la ficha de por qué se hace retopología. Eh, y para qué nos sirve hacer retopología. Si yo ya tengo una escultura, ¿por qué hago retopología? Entonces, digamos que esas dudas se manifestaron durante la semana por vía WhatsApp. Entonces, es para clarificar un poco. Ya sabemos que el UV mapping es un proceso previo al pintado del modelo y luego tenemos el texturizado. Y luego abarcamos el ejercicio práctico que nosotros lo estuvimos trabajando anoche muy juiciosas con Luz. Entonces, la retopología simplifica y ordena la malla. ¿Qué significa eso? Si ustedes tienen su escultura, muchachos,
y las tienen con triads y adicional a eso es una malla muy densa, esto va a ser muy costoso para sus equipos, digamos que moverlos. Mover esa malla va a ser muy difícil. Entonces, ¿por qué se hace el proceso de retopología? Porque va para animación. Es decir, que ese elemento que estamos haciendo retopología es un activo para animación. Si estuviéramos haciendo un proceso de escultura, no necesitamos hacer retopología. Al contrario, necesitamos más polígonos para tener más definición y detalle. De pronto, para las personas que conocen en el mundo del diseño, entre más píxeles por pulgada o DPI que tenga un archivo de impresión, mejor calidad de imagen tiene, pues eso mismo pasa con la malla en 3D. Pero como vamos a trabajar animación, necesitamos ayudar a entender y que la máquina entienda que debe mover una malla mucho más simplificada. Por eso es importante la retopología y así nos cueste un poco hacerla, es necesaria en estos procesos de 3D. ¿Tú tienes algo que aportarnos allí, Lucecilla? Bueno, como lo comentaba la profe, hacer retopo es como importante, pero más que todo es porque al momento de hacer rigging, si no tenemos una buena retopología, lo más probable es que el modelo, al pintarle los pesos respectivos, no va a hacer, digamos que, animaciones tan sencillas como lo que podemos hacer cuando estiramos los brazos, que todo depende de cómo nos estemos acomodando. Entonces, creo que es más importante tener en cuenta qué tan buena va a ser nuestra retopología para que al momento de rillar y luego de animar, que sería como el paso siguiente, los modelos tengan buenas deformaciones, ya sea en brazos, piernas, ciclos de caminata, también está el rig facial. Entonces, creo que la retopología lo que hace es que sus animaciones y sus modelos se vean lo suficientemente bien para digamos que una postproducción que sería lo que sería animar. Eso sería todo. Sí, gracias, Cecilia. Entonces, por eso es importante, porque digamos que hay un esqueleto que se le van a aplicar unos músculos, ¿cierto? Pues por poner la analogía. Y esos músculos son los que permiten deformar los cuerpos. Los músculos se deforman con las acciones que hacemos. Entonces, si esos músculos no tienen un orden correcto, pues no se van a mover de forma correcta. Entonces, por ende, no se van a animar de forma correcta. Entonces, por eso es importante. El V-Mapping lo que nos permite es interpretar los diferentes normales que tiene un modelo, ya lo habíamos hablado, las caras, ¿cierto? Y luego pues permite hacer procesos de texturizado. A veces nosotros podemos hacer procesos de shading, donde aplicamos materiales como tal sobre el modelo, pero estos materiales no interpretan muy bien a veces, digamos que la orientación. Tengo que hacer otros procesos para, para que se interprete mi modelo por proyecciones, por ejemplo, proyectar las caras de mi modelo para que más o menos el software entienda cómo pintarlas. ¿Listo? Y pues el proceso de texturizado. Aquí hay esta palabra aparece dos veces como dentro de este flujo de trabajo y me voy a volver un poquito al esculpido. A veces se habla del esculpido y texturizar el esculpido, pues ahí es como darle la facultad visual por medio de la escultura a un material, bien sea cabello, bien sea ropa, de pronto detalles en la piel, ¿sí? Entonces, ese proceso de texturizado se hace en un high poly. Pero aquí el texturizado ya nos habla de aplicar colores, materiales, que si el material es similar al vidrio, entonces es translúcido, tiene especularidad. Entonces es tener en cuenta cómo la luz interactúa o se comporta con determinado material. Todos estos procesos son bien técnicos. Yo debo saber, por ejemplo, para la parte de texturizado, debo tener conocimientos de materiales y de cuáles son las propiedades de los materiales de acuerdo a la luz. El roughness, el especular, la opacidad, ¿sí? Entonces esos elementos son importantes para poder hacer un buen texturizado. La retopología, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Aquí nos hablan de, pensémoslos como coser un traje y ajustar bien el cuerpo al personaje, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que existen ciertos aros
que cuando nosotros estamos haciendo el proceso de retopología es importante buscar referencias de acuerdo al estilo de nuestro personaje y a su morfología. No es lo mismo hacer la retopología de un personaje estilizado cartoon como el que vemos aquí a un personaje realista. Se parece la retopología, pero digamos que el ordenamiento de los polígonos va un poco distinto. Les en cuenta que hay loops alrededor de los ojos, porque si yo coloco por técnica de blend shading y rigging, digamos que los puntos de deformación, pues aquí yo voy a poder levantar la ceja, comprimir el ojo, lo mismo para toda esta parte facial, ¿no? Que yo puedo manipular el rostro, la boca, que tanto se abre, que tanto se cierra. Y pues aquí digamos que la nariz tiene una leve deformación, pero no es tanta comparada con estos aros, con estos loops, que son los que me dan. Aquí, por ejemplo, vamos a verlo un poquito rápido, pues porque es un material sugerido para que ustedes lo estudien. Recuerden que yo les coloco en las presentaciones en el resumen de la sesión. Ahí siempre encuentran el link, ¿listo? Entonces aquí, por ejemplo, nos va a mostrar cómo se hace ese proceso de retopología de este personaje. Vemos aquí los aros, inclusive miren que esto no es como tan del 3D, porque por ejemplo cuando estamos dibujando personajes en procesos de preproducción, uno interpreta los personajes de esa forma. Un poquito. Aquí pues está haciendo el proceso de escultura, ¿cierto? Que ustedes ya lo hicieron, simetría, miro, y aquí empieza a hacer la retopo. En Maya se llamaba QuadDraw, la herramienta, ¿cómo se llama acá, Lucecita? En Blender. Bueno, existen varias herramientas. Hay una que se llama Retopo Flow. El Retopo Flow se ve muy parecido a lo que tienen ellos ahí. Básicamente lo que hace Retopo Flow es que tú vas creando quads a medida que vas avanzando y él va generándote una malla, que en este caso sería la retopología. Lo que pasa en Maya es que uno digamos que lo que hace básicamente es empezar a hacer los quads draw en una malla totalmente distinta. Lo que hace el Retopo Flow es que te abre una nueva colección dentro de los assets o dentro de la escena para que pueda funcionar. Con respecto al addon de Retopo Flow que vi que escribieron que es un addon de pago, yo tengo el addon, ahorita te lo comparto, profe, para que puedan compartirlo directamente en el chat. Y si no, en la página que te compartí hace un rato también encuentran ese tipo de addons. A veces los addons de pago, perdón, ¿ibas a decir algo? No, que yo les comparto, gracias. Ok, no. Con respecto a los addons de pago, muchas veces están en canales abiertos de GitHub que digamos que son los que se pueden gestionar. Voy a buscar el addon y te lo comparto de una vez para que lo puedas compartir. Listo, gracias. Digamos que lo que sucede en Maya, y es verdad, uno debe tener como en cuenta que esa malla que está dibujando, porque pues estamos dibujando la malla, la retopología, tome, o sea, no está enlazado, no está dentro del objeto del modelo. Digamos que es una malla totalmente independiente. Y a veces genera problema cuando uno está trabajando allí, pues digamos que los flujos de trabajo ya son muy diferentes y lo que les mencionaba, digamos que Blender lo estamos aprendiendo acá, pero no estamos exentos de que en un estudio nos pidan malla. Entonces, digamos que se hace este proceso de retopología con esa herramienta de QuadDraw y es justamente lo que estamos viendo en pantalla. Yo empiezo a dibujar de acuerdo a esas necesidades de retopología y los loops que ya están establecidos. Digamos que si ustedes buscan, por ejemplo, en Pinterest referencias de retopología, pues ya hay unos loops que se sabe que funcionan para el rigging y para la animación. Entonces, cuando hacemos retopología, pues debemos tener esas referencias visuales ahí presentes. ¿Listo? Entonces, este material es para que ustedes lo revisen como a detalle después para poder hacer el proceso de retopología sobre sus esculturas. Esta es una manera de hacerlo porque, pues, si mal no entiendo, lo que sugiere el material formativo es justamente esculpir el personaje y luego hacer la retro que puede hacerse así, pero también depende del estilo del personaje, como vamos a ver más adelante con el ejemplo que hicimos con Lucecilla.
Listo, entonces Sergio sí mencionaba que esa herramienta es paga, pero pues lo que dice Luz, buscando se encuentra, muchachos. Y las UVs es lo que hemos hablado últimamente, que nos permite, por medio del editor, desplegar ese modelo, entender las normales, que digamos que ese objeto 3D sea vectorialmente y matemáticamente entendido por el programa para aplicar pintura. ¿Listo? No, digamos que aquí se centra mucho en la parte orgánica, pero pues también aplicamos todos estos procesos a nuestros activos inorgánicos, ¿cierto? Que siento que eso pasa mucho. Digamos que el material de formación que tenemos disponible en plataforma nos presenta el modelado como tal de una silla y una mesa. Y luego pasamos ya al parte esculpido, pero pues el modelado inorgánico es mucho más extenso, perdón. Hard surface están robots, utensilios, muebles, arquitectura, environment. Entonces es bastante extenso también, ¿listo? Y si ustedes quieren ser ya, digamos que artistas específicos, pues, se contratan artistas específicos para que desarrollen también este tipo de assets en la producción, ¿listo? Las herramientas pues son las mismas. Yo extruyo, hago bevel, hago merge, inserto caras, modifico vértices. Si yo sé hacer eso, técnicamente puedo modelar o generar desde cualquier elemento. Bueno, acá está haciendo como el proceso de modelado de este elemento y aquí ya empieza como a desplegar las UVs. Recuerden que este material va a estar incluido en su resumen de la sesión. Y ahí también les comparto el enlace que Lucecilla nos habla de los add-ons para que ustedes hagan su flujo de trabajo un poquito más ameno. Esa es una de las ventajas que tiene Blender respecto a otros software, y es que como es una herramienta gratuita, ha permitido el desarrollo de bastantes complementos que también digamos que se encuentran de manera más sencilla. Digamos que los plugins para Maya o para estos programas son un poquito más complicados de conseguir. Los add-ons de Blender son un poco más sencillos de conseguir. Y el proceso de texturizado, pues miren, hay que tener en cuenta qué tipo de material estoy yo generando, cómo se comporta la piel, el plástico, la madera. Acá yo tengo que, digamos que un estudio adicional al proceso de sentarme en Blender a ver a cómo se aplica, es observar, fotografiar, ¿cierto? Cómo reacciona la madera con luz artificial, cómo funciona con una luz natural, cómo cambia el color si la fuente de luz se altera. Todas esas cosas toca estudiarlas para tener un mejor proceso. Y también hay que entender si el material es brillante o rugoso. Un material brillante generalmente es una superficie muy lisa que no tiene porosidad, o rugosidad. Entonces va a rebotar la luz y va a generar, digamos que reflejos más claros de los objetos, como el metal, bueno, algunos metales, no todos, algunos metales, como el plástico, de pronto muchos de los plásticos que tenemos que son brillantes, que no tienen ese acabado mate, ese tipo de materiales. Y cuando las superficies son más rugosas, pues sí va a tener un reflejo de luz, pero ese material no va a mostrar el reflejo tan claro, lo va a mostrar difuso. Entonces, eso es lo que debemos tener claro para poder generar materiales más verosímiles. Y pues sí van a aplicar patrones, texturas pintadas y pues digamos que las luces, ese experimento pues sí se hace directamente aplicando luces. Muchas veces nosotros hacemos test, lo mencionaba yo en sesiones anteriores, se hace test en esfera sobre materiales. Sí, digamos ahí vemos un ejemplo. De hecho, existe un artista en flujos de producción bastante grandes, empresas grandes, donde se dedican simplemente a probar los materiales en esferas, en cubos. Estos materiales también a veces se hace proceso de pintura para entenderlos desde la preproducción y allí se estudian. ¿Listo? Acá también tenemos
In today's video, Bueno, I'll show you esto how es to lo create this chévere. paint. Y es que la experimentación, ¿no? Últimamente está muy, muy de moda tratar de emular ciertas facultades gráficas y estilos artísticos desde el 3D. O sea, el 3D ha migrado de tener una estética como querer emular la realidad a empezar a incorporar algunas tendencias artísticas. Digamos, uno ve esto se ve muy, parece un cuadro de Hopper. Y se ve con su paleta de color, su manejo de la luz, se ven, digamos que se ve pintado. Entonces, esto es interesante también entenderlo, que se puede hacer en Blender con procesos de shading, de materiales. Y pues con ADOS también, digamos que se puede implementar. A eso sí, yo tener claro desde mi preproducción cuál es ese estilo para investigar a nivel técnico cómo llegar a él, ¿no? Y hacer muchas pruebas. Aquí, por ejemplo, está haciendo pruebas, esto es importante. Notan que aquí, ay, desaté los subtítulos. Aquí hay unos números en la parte inferior. Esto se refiere a la cámara. Con la cámara también se puede experimentar porque la óptica de la cámara, estos son conceptos de fotografía, me va a cambiar la percepción de la imagen. Por ejemplo, en este que hice 14 milímetros, son lentes que se llaman gran angulares y son lentes que exageran mucho la perspectiva. Si notan cómo se ve estas líneas de fuga, se ven bastante exageradas con respecto a esta de 50, que imita mucho la visión humana, ¿sí? Y el de 200, pues tiene, digamos que si notan ustedes, se ve mucho más plano porque son esos lentes que son grandes, con los que hacen captura de fotografía a pájaros o animales salvajes, que son unos lentes que el fotógrafo necesita tener un trípode solo para el lente porque es demasiado grande para sostenerlo. El efecto que hace el lente es aplanar la imagen también. Entonces, todas esas cosas se deben experimentar. O sea, esa posibilidad del software también nos permite eso, experimentar. Y así como para finalizar esta partecita de lo que vamos a hacer, yo creo que alcanzamos a hacer estas dos las dejamos para la próxima porque digamos que el proceso es extenso. Entonces, esto para la parte de la retopología con escultura, pues activar la herramienta de SkillWrap. Se debe crear, también podemos crear una malla base sencilla, que es el proceso que vamos a hacer, y pues hay que entender cuáles son los loops y distribuirlos de manera correcta para que tengamos una buena deformación y unos buenos pesos en la malla. Hay que ocultarlo en el UV Mapping, hay que ocultar muy bien los cortes, que no se vean como tan visibles en el modelo, para que se sienta pues que está profesionalmente trabajado. Pues se deben desplegar siempre las UVs. Si no las desplegamos, pues el programa no va a interpretar esa bidimensionalidad. Y pues hay que revisar la escala porque lo que les mencionaba yo en alguna ocasión, yo tengo un elemento muy pequeño, pero digamos que la V es demasiado grande. Pues estoy ocupando espacio en la isla para un elemento que quizás pueda tener mayor resolución. Y listo. Digamos que aquí vamos a citar a Kandinsky, que dice que el artista debe entrenar no solo su ojo, sino también su alma, pues porque estos procesos son muy sensibles, ¿no? El observar, el interpretar, y pues yo creo que si ustedes están haciendo este estudio es porque sienten pasión por este arte, entonces muy seguramente por eso nos hablan de entrenar el alma. Listo, chicos. Entonces, ya doy paso a la parte práctica. ¿Tienes habilitado para compartir pantalla, Lucecilla? Sí, profe, creo. A ver, Sí, creo veamos. que sí tenemos. Sí tengo. Informamos si estamos bien. ¿Me avisas? Sí, pues no sé, creo que no. Ah, te muestro pantalla ya, ¿sí? Sí, Estoy... sí, pues. Ok,
Dale, listo, dame un segundo. Estaba esperando a que me dijeras, perdón. Ah, Perdón a perdón, todos. yo no te decía. Ah. Un momento. Es que Blender cerró mi programa, ya había sacado mis UV. Perdón, un momento. A ver, listo. Creo que me avisan cuando la estén viendo. Sí, correcto. Listo. Bueno, con la profe Paula estuvimos trabajando este tutorial. Creo que ella les puede compartir en un rato el link. Lo que hicimos nosotras básicamente fue seguir el tutorial para poderles mostrar un poquito de lo que tenemos acá. Estaba revisando mis materiales porque, como les estaba contando, estaba terminando de cortar las UVs, estaba revisando que el addon que tuviera de Retopoflow dentro de mi archivo funcionara. Lo activé, no guardé y efectivamente perdí mis UVs. Alcancé a sacar unas, estaba checándolas hace un momento y esto era lo que estaba haciendo. Y pues en mi isla de UVs, las que están un poquito al revés, que son las que me está sacando Blender automáticamente, pues fueron las que perdí porque ya lo tenía completo para mostrárselos. Entonces les pido una disculpa ahí. Bueno, básicamente lo que voy a tratar de explicarles hoy es cómo hacer este modelo siguiendo al tutorial. El tutorial no tiene audio, entonces digamos que vamos a tener un poquito más de ventaja hoy. Ya he aplicado materiales, estaba revisando la orientación de las normales, bueno, de mi malla. Como ustedes podrán notar, creo que no me está leyendo el lado, denme un segundo, para que ustedes puedan ver los que estoy usando justo ahora, para que puedan No, ver el creo que key. no está funcionando el addon de las teclas. Sí, sí, Kcast, aquí, veamos. Hace un momento estaba funcionando. Ley de Murphy, pero bueno. Básicamente lo que hice en este costado, bueno, vamos a empezar un poquito. Cuando ustedes abren Blender desde cero, voy a, no sé si estoy solamente compartiendo mi pantalla o todo el programa de Blender. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir toda mi pantalla. Toda la pantalla, pantalla 1, compartir. Creo que ahora sí. Listo. Cuando abrimos Blender, Blender nos muestra esta interfaz. Ya dependerá un poquito de la interfaz que ustedes tengan asignada, si la tienen instalada directamente desde Steam en sus computadores, ella se va a ir actualizando a medida que vaya, digamos que subiendo una actualización nueva y eso lo va a hacer de manera automática. Si ustedes tienen una versión que no viene instalada directamente desde Steam, muy probablemente a medida que Blender vaya actualizándose, si ustedes consideran que su computador puede correr los requerimientos que tiene, pueden ir instalando la versión que tiene, la siguiente, ¿no? Directamente cuando ustedes instalan Blender, Blender les dice que, digamos, apartados necesita su computador para correr todo lo que viene en esta actualización. En este caso, la actualización que hay fueron unos add-ons también, unas herramientas nuevas que hay en ciertos apartados de la herramienta. Ahora, cuando ustedes dan clic fuera de la pantalla principal, bueno, tenemos esto. Estoy haciendo un repaso general porque no sé hasta qué punto ustedes estén teniendo inconvenientes con la interfaz de Blender, ¿no? Entonces, si ustedes ya saben hacer esto, me tienen un poquito de paciencia hasta llegar al punto en el que vamos a empezar como a texturizar y bueno, a modelar desde cero. Por lo general en Blender salen estas tres cosas por defecto, que sería la cámara, el cubo y una luz. Por lo general se recomienda no modelar con este cubo porque suele suceder que tiene errores, entonces lo primero que se hace es que con A vamos a seleccionar todo lo que está en pantalla y vamos a suprimirlo. Y nos vamos a ir a nuestra vista número 1, que en este caso sería la vista front, y me voy a empezar a mover. Voy a ver si ahora que abrí un nuevo... Creo que se dejó de compartir. ¿En serio? A ver, compartir. Ana, toda la Sí, creo pantalla. que no podemos compartir en Teams las dos al tiempo. Ok,
Tú me dices. Listo, ya estamos visualizando. Ok, bueno. Como para entender un poquito más la interfaz, en la parte superior vamos a encontrar todos los submenús con los que cuenta Blender. En la parte inferior vendrían otros menús que van a depender del tipo de vista que tenga en ese momento en el modelado. Y tengo opciones aquí que no tengo activas porque no tengo ningún objeto. Aquí tengo el layer, en donde voy a encontrar todo lo que está como objetos, luces, cámaras, todo lo que tenga que ver con lo que estoy modelando desde cero, lo voy a encontrar aquí en este costado. Y aquí tengo un menú que también se va a ir ampliando dependiendo de lo que tenga seleccionado. En este caso tengo render, el output, que es como para poder asignar los pasos del render, qué tamaño quiero que tenga, un view layer, que esto me permite ver cosas en específico dentro de la malla cuando lo tenga, pero si quieren ya se los explico un poquito más. Aquí tengo unas cuantas cosas que tienen que ver con simulación, todo lo que son partículas, cabello, pasto, líquidos, fuego, aquí lo veo. En esta parte de aquí voy a ver todo lo que tiene que ver con el escenario. Cuando estoy renderizando, esto es como el entorno en general. En Maya está ubicado en otro lado, pero aquí lo tenemos en este lado. Y en este costado pues están todas las colecciones y dependiendo de si estoy asignando o no rig, también va a tener unos nuevos apartados. Para que ustedes puedan asignar add-ons, lo que van a hacer es irse a Edit, a Preference, y van a encontrar diferentes apartados. Esto va a variar mucho dependiendo de la interfaz que tengan instalada. En este caso yo tengo la última como lo vieron, entonces ya viene con una extensión directa para encontrar add-ons en línea. Si ustedes tienen un add-on en un punto zip, creo que es, lo que van a hacer es arrastrarlo directamente. Déjenme, creo que estoy mostrando toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, no, pues está visualizando solo tú. Ah, no, sí, sí, sí. Ahí ya está Sí, visualizando. se abre en mi otra pantalla, perdonad. Yo tengo una carpeta directamente enfocada en los add-ons que descargo. Si ustedes quieren instalar un add-on que venga de algún archivo que encuentren en GitHub, algún repositorio, lo único que tienen que hacer es arrastrar la carpeta directamente a Blender y Blender les va a mostrar digamos que una ventana emergente. Denme un segundo porque creo que ese sí lo tenía instalado. Veamos si el de Retopoflow me lo lee como nuevo. Ajá. Entonces lo que va a pasar es que va a aparecer una ventana emergente como esta, les va a pedir que si lo quieren instalar o no y ustedes lo que van a hacer es decirle que sí. Y él va a asignarles que ya se instaló y muy probablemente cuando agregue una malla voy a tener una nueva ventana aquí. Entonces, ya que tengo abierto esto, voy a enviarle a la profe de una vez el lado antes de que se me olvide para que ustedes lo puedan checar. Ahora, ¿qué pasa en la nueva versión? Lo que les comentaba hace un rato, que Blender tiene específicamente un apartado que es en esta página de aquí, que ustedes están viendo, que es como en donde salen todas las extensiones de Blender. Si digamos ya no lo están descargando de un archivo zip, sino vienen directamente a esta página, que la profe también ya les va a compartir el link, y necesitan descargar alguno en específico. En este caso yo tenía ahorita el de Key para que ustedes puedan ver las teclas que voy a estar presionando, y en este caso el que tenía era uno que estaba por aquí, que al estar tan grande no lo veo, pero básicamente vamos a escoger cualquiera, esto va a funcionar para todos. Ustedes escogen el add-on que quieren. Vamos a escoger este que es del Loop Tool. Y aquí en la final dice, haz como, quiero este add-on. Y lo que van a hacer es arrastrarlo directamente a la pestaña de Blender. Ya no les va a asignar una pestaña emergente, sino va a cargar directamente. Y lo que va a hacer es que cuando ustedes lo busquen directamente en los espacios, vamos a tener el add-on cargado directamente. Entonces, denme un segundo, voy a hacer esto con las teclas para que cuando esté modelando ustedes puedan ver las teclas y no se confundan un poco. Lo voy a acomodar aquí, que era el que tenía hace un momento, que seguramente por lo que no guardé mi modelo y estaba sacando las UVs al momento, se perdió el avance. Entonces, ya, creo que ya. Bueno, ahora,
digamos que yo quiero ver o ocultar ciertos menús que salen en Blender. En este caso, la letra que voy a usar es una N. En este caso, voy a activar estos submenús que están aquí a la derecha. Si los quiero ver o los quiero ocultar, lo único que voy a hacer es oprimir la N y dependiendo del menú que tenga, voy a ir viendo asignaciones adicionales. Dependiendo de las métricas que tenga, voy a tener, lo que les digo, unos menús distintos aquí. No tengo nada en mi overlay en este caso, entonces no voy a ver absolutamente nada, solamente para ocultarlo, N. Ahora, ¿qué voy a hacer cuando tenga, para saber si mi addon está instalado? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente si tengo desde aquí en Buenas addon, noches. buenas noches. Creo- sí, no estabas como compartiendo, no sé, no me estaba cargando. Perdón. Sí, sí, se está Ya visualizando. acabo de ver que sí. Ok, ok, listo. En esta parte vamos a ver lo que está instalado, lo que tenga un chulito en este caso es lo que tengo instalado, lo que no tenga un chulito en este caso es porque no lo tengo asignado. Vamos a hacerlo con el caso de Retopoflow. Es importante que si ustedes van a activar un addon, mientras están modelando, guarden. Creo que el mejor consejo que les puedo dar en estos momentos es que si ustedes se van a poner a modelar desde un inicio hasta un final, guarden copias de seguridad porque muchas veces el autosave no va a guardar los últimos 2 minutos, sino el autosave va a ser de hace 20 minutos y la idea no es tener que hacer reprocesos. Es importante eso cuando ustedes van a hacer trabajos un poquito más largos. Y No sé lo si que notaron. hablábamos también ahorita, ¿no? Digamos que a mí me pasó que estaba trabajando el modelo en una versión anterior de Blender porque la última me genera problemas a mí y no lo guardé en una extensión universal, un OBJ, un FBX, sino que lo guardé como Blender. Obviamente me abrió el archivo en la versión nueva por defecto y ya después no pude regresarme a la versión anterior. Entonces me tocó seguir trabajando el modelo en la nueva versión por justamente eso. Igual, yo creo que esto va a depender mucho. Si ustedes tienen un buen computador, probablemente cosas tan pesadas como tener una subdivisión no va a hacer que el computador muera, pero si no tienen un computador que pueda cargar 2 o 3 subdivisiones, probablemente eso sí ya les va a generar conflicto. Entonces eso va a depender mucho de la cantidad de flujo de trabajo que tengan y del ordenador que tengan. Como para que lo tengan en cuenta, es importante que lo hagan. Ahora, lo que les decía, si van a tener algún addon instalado, lo único que hacen es revisar aquí. Por lo general suele pasar bastante. Yo estoy usando Blender desde la versión 4.1, 4.0 si no estoy mal, y es que Blender a veces se desconfigura totalmente, se cambian las vistas. Esto es normal que pase porque al ser un programa de código abierto suelen estar modificándolo y probablemente mientras ustedes están trabajando vean que eso está pasando. Entonces muy probablemente van a tener que cargar las preferencias de Blender desde un inicio como si no hubieran tenido sus avances. Pero es que yo tengo una carpeta aparte, también se los recomiendo a ustedes para que no tengan que estar descargando cada vez que Blender muere porque lo están de pronto reprogramando y hay que tener como un poquito más de agilidad en eso. Entonces les recomiendo que si van a descargar algún addon lo tengan en una carpeta en específico en su computador y solamente sea arrastrar nuevamente para optimizar procesos. Eso pasa cuando los tengo aquí. Ahora, cuando los tengo en una extensión, que era la que tenía hace un rato, veamos si ahora sí la tengo instalada, que es para que ustedes puedan ver lo que estoy escribiendo. Se supone que está instalada. Lo único que tengo que hacer es activarlo aquí y ya me va a mostrar un poco de configuraciones adicionales. Digamos que ya la tengo instalada, ya no necesito nada más, no tengo que previsualizarla y ahora la voy a tener aquí en N en mi submenú. Esto va a pasar con la mayoría de los addons que tengan. Si no van a modificarse aquí en la parte superior, van a aparecer aquí en la parte derecha, perdón. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente activarlo y ahora ustedes están viendo mi mouse. Si yo escucho alguna letra, si quieren la puedo hacer un poquito más grande para que se vea en la grabación. Veamos si creo que con esto todos la estamos viendo. ¿Me pueden confirmar si la ven todos? Para Sí, saber si hago grande. Ok, listo, perfecto. Ahora, dicho esto, entonces podemos empezar a trabajar con esta parte de aquí. Esto lo aprendí en tutoriales, les recomiendo bastante que consuman tutoriales en inglés. Eh, Ustedes tienen la ventaja de aprender Blender en formación. En mi caso yo aprendí Maya y el contenido que hay en Maya gratuito en internet es, digamos que escaso.
Ustedes ponen en YouTube How to Make in Blender y se los juro que van a encontrar 5, 6, 7, 8 tutoriales lo suficientemente buenos de personas que hacen contenido para redes sociales muy bueno. Entonces, todo lo que les estoy contando hoy, digamos que me ha costado unas cuantas horas sentada en el compu. eh, y hay cosas que probablemente uno no sabe a menos de que se siente y vea 6, 7, 8, 9 horas de tutoriales en internet, porque hay cosas que a uno no le explican en el tutorial básico de aprende Blender de junior a senior en una hora. Eso no va a pasar. Para poder manejar un motor de 3D, ustedes tienen que sentarse mucho tiempo a consumir contenido, ya sea TikTok, enseñan su algoritmo a que les enseñe tutoriales, cosas pequeñas, sigan creadores de contenido y se van a dar cuenta que van a ir mejorando sus habilidades, pero eso es de tiempo y del compromiso que ustedes le dediquen a su formación fuera del aula de clase. Yo te quería hacer una pregunta y Sí, sencilla. Yo me acuerdo en formación cuando nos tocó Maya. Cuando nos tocó Maya, ustedes estaban casi que finalizando el proceso porque, como lo mencionas, pandemia atravesó es y verdad. no hubo posibilidad de computadores en ese momento. ¿Cómo fue tu experiencia con aprendiendo 3D como tal? O sea, en ese momento. Bueno, digamos que nosotros tuvimos la desventaja de que cuando teníamos nuestro programa formativo, a nosotros, digamos que la industria de 3D en Colombia y en general es una industria muy nueva. Creo que llevamos unos 20 años, tal vez 25, incursionando en esto. Entonces, las herramientas que tenemos hoy en día, pues evidentemente son más avanzadas que hace unos años, pero el contenido que hay en línea con respecto a esto es, digamos que escaso, y más en el caso de Maya, que es un programa que pues lo maneja la industria, ¿no? Probablemente Maya, yo lo he hablado con muchas personas, probablemente Maya tenga una interfaz mucho más fluida en estudios como Sony, en estudios como Disney, Pixar, porque son las herramientas con las que empezaron a trabajar ellos y crearon probablemente lo que para nosotros es un add-on en Maya, y Maya sea mucho más increíble para ellos en esos espacios, ¿no? Primero, el tener un programa de pago dificulta un poco las cosas porque al no tener una licencia fija, eso dificulta un montón y es donde nosotros tenemos que recurrir a la no tan querida piratería, pero es al punto en el que, digamos, llega porque pagar una licencia de Adobe, en este caso, que pertenece a Maya, si no estoy mal, de Autodex, perdón, es bastante costoso, ¿no? Sumado a eso, nosotros, lo que decía Paula hace un momento, no tuvimos la oportunidad de ver Maya desde un inicio, sino a nosotros el programa formativo fueron creo que 3 meses, 4 meses en los que tuvimos que aprender a hacer todo lo que ustedes están viendo ahora, no sé cuánto les falte para terminar, pero a nosotros tuvimos que ver modelo orgánico, inorgánico, rig, retopo, animación, render y todo esto en 3 meses. Y fue un corre-corre. Y adicional a eso, creo que el compu fue una de las herramientas un poquito más limitantes para muchos, para mí también. Yo trabajé en Maya con un Ryzen 3 3200G y la verdad estaba acostumbrada a trabajar un poquito arreada, por decirlo así. Mi computador corría, yo, la verdad era desesperante, yo creo que me sentía frustrada, pero es más cuestión de gusto. Claro, cuando cambié a Blender, Blender, diría un amigo mío, corre en una papa, entonces básicamente pasé de estar sufriendo por mover un vértice tal vez 15 o 20 minutos a poder mover un vértice en 2 minutos. Fue como, guau, aunque 2 minutos también sigue siendo un reproceso un poquito largo, pero nada, creo que aprender Maya es un poquito más complejo de lo que les digo. Después empecé a aprender Blender. Blender lo aprendí de manera autodidacta, o sea, todo esto que ustedes están viendo lo he visto en puros tutoriales de YouTube y sentándome muchas horas a trabajar, bastantes. Creo que es más del compromiso, siempre, y creo que se los dice hace un rato, es compromiso con ustedes mismos. Qué tan lejos quieran llegar va a depender de ustedes, con este y con cualquier otro programa. No se limiten solo a conseguir contenido de pago, también chequen de pronto entre amigos que pueden cambiar entre contenido, como yo pagué este curso, qué curso pagaste tú, yo te presto este, préstame tú ese, y chequense los tutoriales, no importa que sean tutoriales de hace 2 años. Blender no ha cambiado mucho su interfaz, lo único que hacen las actualizaciones es agregar un botón, de pronto que reescriben alguna herramienta, pero esto lo están haciendo para todo lo que tiene que ver con CGI, simulaciones, porque evidentemente Blender es como el todo de la industria, ¿no? Entonces, no necesitan aprender a usar Houdini,
que en este caso son todo lo que son simulaciones, porque Blender tiene un apartado para hacerlo. No necesitan aprender a programar partículas con Unreal o con Unity, porque en ese caso está todo lo que tiene que ver con el Geometry Node. Entonces, lo que están haciendo es modificar esos espacios y una que otra cosita que le ponen, digamos, a retopología o a modelado, que le ponen un apartado nuevo porque sienten que la gente no puede hacer un círculo, entonces ahora le ponen ese botón en otro lado. ¿Respondí tu pregunta? Sí, correcto. Si quieres pasamos al modelado, que se nos está acabando el tiempo, ¿vale? Listo, profe. Entonces, para poder empezar a modelar el personaje que la profe tiene, en este caso, lo que vamos a hacer es agregar un cubo. En este caso, para poder agregar una geometría, pongo Shift A, Mesh, y me voy a cubo. Espérame, ahí hago un paréntesis mientras tú vas insertando el cubo. Existen diferentes formas para llegar a, pero digamos que la técnica de modelado por caja o box modeling, como es el que estamos viendo ahorita o que vamos a estudiar ahorita, esta técnica lo que nos ayuda, nos facilita es poder modificar desde geometría bastante sencilla, formas más complejas. ¿Qué ventaja tiene Blender? Que el Subdivision Surface se puede previsualizar, pero no aplicar. Entonces, al tener yo mallas tan complejas y con tanta densidad poligonal, se hace más difícil la edición. Entonces, esto lo que favorece es justamente eso, que pueda yo modificar 4 o 5 vértices y yo ya esté aplicándolo a las subdivisiones también. Entonces, digamos que este método es chévere para empezar. Si nos está costando bastante este tema del esculpido y realmente no lo vemos posible con la retopología, probemos este otro método que también es funcional en la industria. ¿Listo? Bueno, lo que decía la profe, uno puede empezar a modelar desde esculpido, inclusive puede empezar a modelar desde planos, que ya es como un nivel distinto de modelado y más complejo. Lo que les voy a mostrar aquí en este caso es una herramienta que aprendí y es que, bueno, ustedes ven que yo tengo el cubo acá, Blender me va a generar una nueva colección. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo muchos modelos o muchos objetos dentro de mi dimensión A y quiero solamente mover uno y no quiero mover ninguno más? Ustedes ven un embudo aquí en la parte superior, si ustedes les dan clic me va a arrojar un submenú. Este submenú tiene como unos iconos adicionales. En este caso, el que voy a seleccionar va a ser esta flechita y esta pantalla. ¿Qué hace esta flechita? Que si yo la apago, en este caso, si yo la quito de aquí, yo por más que intente mover este cubo, no lo voy a poder seleccionar porque lo que voy a hacer es bloquearlo. Estoy bloqueando esa capa o estoy bloqueando, en este caso, este objeto. Si yo lo selecciono, ya simplemente puedo moverlo. Y este de aquí lo que va a hacer es que ustedes lo van a poder visualizar en el viewport o lo van a poder ocultar. Esto lo van a poder usar en instancias, cosas a futuro. Esto es, digamos que una herramienta nueva. Y bueno, la camarita, que es para ocultar o activar estos objetos cuando yo renderizo. Ahora, nos vamos a poner a modelar y es, bueno, ya agregamos el cubo en nuestra escena. Con Tab yo cambio a el modo edición. Aquí tengo edición, el modo edición, el esculpido, el Vertex Paint para pintar pesos y el Texture Paint. Y para moverme entre esta barra, lo que hago simplemente es mover el scroll. Que suelo hacer yo por lo general cuando voy a modelar algo que es en este caso como el zorrito. Trabajo en Mirror, Control R, agrego un nuevo loop. Y lo que hago es estar en, digamos que en rayos X, porque si yo no lo tengo activo y solamente selecciono estos vértices, cuando yo borre esta malla, lo único que voy a hacer es borrar los que tengo enfrente. Esto es importante que lo hagan, lo tengan en cuenta. Selecciono caras, que es con el 3, borro con X y me da un submenú, voy a borrar las caras. Y ahora lo que voy a hacer es que a esto le voy a agregar un modificador, que en este caso va a ser el de Subdivision Surface. Voy a subir la subdivisión a 1, lo voy a esconder y voy a agregar uno de Mirror. A la profe ayer le estaba pasando algo y era que cuando aplicaba el Subdivision y luego aplicaba el Mirror,
o aplicaba el mirror y aplicaba el subdivision, la malla se le estaba montando. Es importante que cuando ustedes hagan mirror tengan muy presente que esta parte de aquí que se llama clipping esté activa. Lo que va a hacer el clipping es pegar la malla como si fuera una sola, y lo que va a impedir es que si yo tengo algún vertex suelto en algún lado, se me mueva o me quede un hueco en la malla. Lo vamos a ver un poquito rápido, y es que si yo selecciono con uno, voy a mover esto para, ustedes pueden mover los edge y los vértices en los diferentes en las diferentes vistas, entonces por lo general es G en X en este caso. Si yo muevo esto y hago clipping, muy probablemente cuando yo vuelva a mover esto en la X, él se va a pegar solo y ya no me va a dejar moverlo en X para ningún lado. Entonces lo que va a evitar esto es que yo tenga, digamos que malla rota o tenga algún vértex suelto por ahí. Y es importante que tengan en cuenta cómo aplican los modificadores. En este caso iría primero el mirror porque es lo primero que tengo que hacer y luego subdivido la malla. Los add-ons, digamos que los modificadores tienen órdenes, pareciera que no, pero si ustedes ponen un modificador mal, ya lo vamos a ver en un rato, probablemente la malla se vea mal. Pero en este caso voy a aplicar un shade smooth, voy a revisar la malla, en este caso, siento que puedo aplicar el subdivision porque lo necesito, lo voy a pasarme a tab y lo que voy a empezar a hacer es la orejita. Selecciono este vértice que tengo aquí, lo voy a borrar con X y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar este edge completo y con E voy a extruir y con S voy a escalar. Ahora, Blender tiene un nuevo apartado que es un Loop Tools y con esto lo que voy a hacer es hacer un círculo. Y lo que voy a hacer es escalarlo para no Ese perder. proceso muchas veces lo estábamos antes haciendo a mano y es tardado organizar esos vértices de esa manera, ¿no? Entonces esta herramienta, digamos que para todo el proceso de retopología de lo que son extremidades, digamos en este caso pues las orejas del zorro o si va a tener cola, por ejemplo, cuando ya tengamos toda la malla junta, este proceso nos va a servir porque acomoda. Listo. Lo que voy a hacer es hacerle un nuevo subdivision para ver un poquito más la malla más suavecita. Y lo que voy a hacer es que con este me voy a ir a la vista 1 y voy a extruir. Voy a extruir y lo que voy a hacer es ir escalando y rotando. Escalo con S, roto con R e ir moviendo un poquito. Lo que suelo trabajar, yo suelo trabajar mucho en esta vista porque me permite ver cuando tengo malla montada qué hacer. Ahora, ¿qué voy a hacer para poder cerrar este círculo? En el caso de las orejas, lo que voy a volver a hacer es extruyo, lo escalo, lo introduzco un poquito para que me dé, digamos que esta forma, vuelvo a destruir otra vez y voy a escalar otra vez, pero en vez de volver a dejarlo cerrado ahí, lo que voy a hacer es oprimir M y esto lo que va a hacer es unirme los vértices a lo que yo quiera, si los quiero al centro, si los quiero al cursor o si los quiero colapsar, que es unirlos básicamente todos en un punto. Lo voy a mandar al centro y él me va a cerrar automáticamente la malla y lo que va a pasar es esto. Digamos que para tener el resultado que veían ustedes hace un rato del zorrito, es importante que ustedes también tengan paciencia en su proceso y todo esto que vamos a ir haciendo es un poquito de trabajo. Les estoy mostrando muy por encima lo que pueden hacer, pero la idea es que si ustedes quieren que su personaje tenga una buena apariencia, entonces se tomen un poquito el tiempo de ir trabajando en estas vistas, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, en el caso de que las hojitas sean un poquito más grandes, entonces las quiero subir, las acomodo y voy moviendo vertex. Lo que les comentaba hace un rato, trabajen en modo rayos X para que cuando muevan solamente un vértice, en este caso que es en esta vista, no vayan a mover solo este, en este caso no cuenta porque estoy moviendo solo el que ya tenía seleccionado, pero si quiero mover, por ejemplo, estos dos para acomodar la malla, si yo muevo solamente sin
sin los rayos X activos, muy probablemente me va a quedar un vértex un poquito mal acomodado. Y otra Ahora, cosita para añadir, qué pena te interrumpo, Luz. Es ¿no? importante trabajar con las vistas ortogonales porque digamos que cuando estamos haciendo estos procesos y tenemos, digamos, ahorita no tenemos referencia, pero sí tenemos una referencia, debemos cuidar, pues estar previsualizando, ¿no? Si la vista front, si la vista side, o left o right, y también estar viendo la vista en perspectiva, porque muy seguramente vamos a tener que hacer ajustes, porque pasa que el personaje de pronto en 3/4 se ve bien, pero si se pasa from no tanto, y en el side tampoco, entonces toca estar trabajando como en las vistas ortogonales para dar forma y en la vista perspectiva quizás para pulir. Sí, igual ustedes se pueden mover entre vistas con Alt y con el clic central. Se pueden ir moviendo entre la vista front, la side, la top. Como que si ustedes tienen oprimido el Alt y van moviendo el mouse con el clic central, lo van a ir poder checando. O si van a hacer como un poquito más de paneo, lo pueden hacer desde este lado. Hacen zoom con la ruedita del medio del mouse y van moviéndose con Shift y clic central. Si quieren hacer, digamos que un paneo un poquito más de cerquita. Bien, lo que voy a hacer es ir trabajando un poquito más en las orejas porque la verdad no me está gustando cómo se están viendo. Entonces lo que voy a hacer es de pronto rotarlas un poquito, escalar un poquito más, que se vea un poquito más que es un zorrito en este caso. Entonces, esto es un poquito de paciencia. Creo que a la primera no suele salir las cosas. Ojalá fuera así. Pero creo que es un gusto adquirido. Okay. Perdón. Eso. Entonces, igual, si ustedes lo quieren ir haciendo y tienen alguna pregunta que tengan, como que hayan visto de pronto el material de clase, si tienen alguna duda con respecto a eso, pueden ir preguntando en el chat, pueden ir mostrándonos cómo van haciendo el zorrito en la media hora que nos queda, que la idea es poder por lo menos sacar la carita para que puedan ustedes ir entendiendo, ¿no? Que creo que es lo que le entendí a la profe, que es lo que les está generando un poquito más de duda desde el modelado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuéntanos, Sergio. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Yo estoy haciendo, yo estoy un poco o bastante retrasado en el 3D de mis personajes. Y entonces yo estoy a- haciéndole de esta forma, armo el cuerpo, los brazos, armo todo y armo las manos, que son los dedos, lo más fino. Y cuando le doy retopología con las mismas funciones de Blender, no con los add-ons, se me juntan los dedos, o sea, se me pierde detalle. La duda mía es cómo se hace cuando hay partes que tienen más malla y hay menos para que no quede tan cargado. Entiendo que tienes como una malla como con más, digamos, la malla de las manos tiene más geometría que la del cuerpo, te comprendo, ¿sí? Sí, exacto. Pero cuando le doy la retopología se me pegan los dedos. Entonces, ¿cómo hago cuando tengo una malla que hay partes que son con más cuadros, hay partes que menos, para que obviamente el archivo no quede con tanto peso, pero después se me mezclan, se me mesh, o sea, se me juntan? No sé entonces en ese caso cómo se juega con las mallas que tengan una parte más más cuadros y una parte menos. Es No sé que si yo me también hice entender. sí te comprendo, pero yo siento que también depende. ¿Tú estás utilizando esta misma técnica para hacer el proceso o estás usando esculpido? Yo en un principio hago esta técnica y después Ya. creo cabeza, o sea, creo las partes del cuerpo
después las uno y ya después le voy dando la retopología. El primero le doy un remesh por voxel y después por quad. Entonces, ahí es donde tengo lío porque se me pierden los dedos de las manos. Y eso, ¿ya? Yo creo que toca mirar bien, como bien el archivo primero. De Bueno, acuerdo. entonces yo luego te mando las fotos y Sí, todo para ver si me puedes dar sí, una claro. guía. Sí, porque Vale. ahorita digamos que puede pasar muchas cosas en el proceso. Pero yo no sé, ahí sí te pregunto a Luz, ¿qué tan automático hace el proceso la retopología? Porque digamos que como lo aprendimos que fue por el método de 4 en Maya, yo debía tener presente manejar ciertas cantidades de vértices para unir, ¿sí? Ejemplo, si yo tenía la cabeza y el orificio de la cabeza y yo tenía luego los orificios del cuello, pues tenía que hacer que coincidieran la cantidad, ¿cierto? No sé qué tan automático hace esa herramienta, eso, Lucecilla. Sí, lo recomendable es trabajar en múltiplos de 4 para poder llevarte las conexiones sin problema. Ahora, es importante que sepas que para hacer la retopología de los dedos tienes que tener un loop completo que debe pasar desde el hombro hasta... Sí, tiene que dar una vuelta completa. Entonces tiene que pasar por el medio de los dedos, entre todos los dedos, para volver a subir. Y cuando haces ese loop que va por el medio de todos, digamos que los dedos en cuanto a... Es que no tengo cómo explicarlo. A ver. Esta, Estoy buscando una imagen. esta es la manito, sí. Y cuando tú haces la reto, perdonarán, no hay los dibujos. Cuando tú haces el loop debe venir y pasar por este mismo costado y hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese loop? Que la cara que queda en esta parte de aquí evite que se te peguen los dedos, porque ya tienes una, digamos que una cara intercediendo entre estos espacios. Entonces, creo que lo primero que tendrías que hacer es checar cómo estás haciendo esos loops y ver si te está funcionando, porque lo que puede pasar es que cuando haces la retopología directamente no estás teniendo en cuenta el espacio que tienen los dedos y muy probablemente cuando estás usando el quadrant, que en este caso no se llama así, lo que está haciendo es que te está calculando el vértice más cercano y lo que está haciendo es pegarte los dedos porque muy probablemente en la malla que tienes de base no tienes suficiente espacio entre la mano para que ella calcule digamos que son mallas distintas. Ahora, con respecto a qué pasa con el retopo flow, cuando ustedes hablen retopo flow, lo que hace es que les aislía, ay, murió mi computador, perdona, de nuevo. Cuando hablen retopo flow, lo que pasa es que él va a aislar la malla y lo que va a permitir es que ustedes vean la malla en un espacio totalmente distinto. Si quieren, lo que puedo hacer es buscar un tutorial de cómo funciona el addon. Ya le compartí el addon a la profe. Ustedes lo asignan directamente en su Blender, checan el tutorial y si tienen alguna duda del tutorial, yo creo que ya la profe lo puede solucionar un poquito más fácil con ustedes. Gina, cuéntanos. Hola, buenas noches, instructora. Bueno, es que no sé si me confundí o le entendí la pregunta al compañero diferente a como ustedes la interpretaron. Yo la interpreté así, no sé si es así, mi compañero me corregirá, pues para que quede como más clara pues, la duda. Él dice que cuando hace el remesh se le unen los dedos, ¿sí? Y eso pasa porque pues obviamente hay que disminuir remesh para que queden como más pequeños los vértices y no se pierdan esas partes como los dedos. Pero obviamente si nosotros disminuimos, pues la geometría va a quedar muy cargada, que es así como yo le entiendo a él. Entonces, creo que él se refiere a que cómo puedo hacer para esas partes que tienen más geometría, pero él está diciendo que él une todas las partes y después hace el remesh. Entonces, en ese caso, si fuese así, como yo lo comprendí,
tendría que hacer el remesh Antes antes de unir. de hacer la Ujú. unión como tal a todo el cuerpo, para que, o sea, como para que lo haga de manera individual. Sí, es que de Creo hecho que fue así pasa. como le entendí la pregunta. Puede ser, yo pues ya que lo mencionas, sí tiene también su sentido, depende del proceso que esté manejando. Porque sí, obviamente el remake lo que hace es hacer un cálculo de toda la geometría que tiene y no todas las, digamos que no, como se trabajaron los elementos por separado, porque yo estoy esculpiendo la mano y luego la cabeza y luego el tronco y las piernas, pues obviamente que yo en ese momento del esculpido yo no estoy cuidando la cantidad de vértices que estoy manejando, yo no estoy haciendo una malla con la funcionalidad de, de retopología en ese momento. Pues, ¿qué pasa? Que sí, el remesh tendría que dar antes de, del proceso de unificar, ¿listo? Porque no va a interpretar de la misma forma por escala los elementos de la geometría. Cuéntanos, Sergio. Prácticamente te lo explico en la foto que les compartí en el grupo. Yo tuve que montarle Match Mesh a la mano para que no se me perdiera el detalle de los dedos, porque yo estoy en la base del cuerpo para que después con la base y con el mesh parejo pueda hacer por sculpting la ropa, porque mis personajes tienen más que todo cierto tipo de ropa. Entonces, yo le tuve que aumentar a la mano más polígonos, pero ya cuando le doy en la foto sale en quad para que me quede como ustedes piden o como debe ser para el tema del UV y todo, ahí es cuando se me pierde el fino de los dedos. ¿Ya? Era eso. Ya, creo que ya entendí. ¿Qué pasa? Lo que tú estás haciendo es simular una malla que estás aplicándole directamente al modelo. Cuando tú haces rematch, lo que estás haciendo es agregarle más malla a lo que ya tienes, porque vas a generar un esculpido tipo realista, por decirlo así. Entre más malla tengas, más detalles vas a agregar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a esculpir desde cero, lo recomendable es que empieces con malla de bajo poligonaje, porque si en el caso como lo estás mostrando en esto, la malla tiene bastante, demasiada malla, y lo que estás haciendo es hacer un blocking. Entonces, para poder llegar al, digamos que al siguiente nivel, lo que yo te recomiendo es que le bajes al rematch bastante, porque digamos que está la terminología de que cuando uno empieza a modelar, pues uno quiere ver las cosas ya finalizadas, pero lo que va a pasar es que como tienes tanta malla en una sola cosa, el computador va a entrar en crisis, no va a poder calcular tantos polígonos al tiempo y vas a tener que, o primero se te va a cerrar el programa, probablemente lo que va a pasar es que no puedas generar nada más. Te recomiendo primero que le bajes la malla a las manos, que le disminuyas bastante el polígono y que empieces a trabajar un poco más desde el blocking, luego pasas al low poly, cuando pasas del low poly pasas al high poly. Puedes hacer las manos directamente desde un cubo, extruyendo caras y generando, digamos que, los dedos como los quieres ver. Luego a ese low poly lo que puedes hacer es agregarle una subdivisión. Después de agregarle esa subdivisión, lo que va a pasar es que la malla se va a suavizar un poco, porque lo que hace el subdivision es simular malla que no está para evitar que el computador colapse. Como no vas a esculpir nada, como no creo que tus personajes, desde lo que conozco en este caso, no van a ser hiperrealistas, entonces no necesitas tanto poligonaje. Ahora, lo que va a pasar ahora es que a ese personaje que tienes le vas a hacer una retopología. Digamos que quieres seguir trabajando con el modelo que tienes. Lo que tienes que hacer es hacer una retopología, porque es que si sigues agregándole un rematch, no vas a poder abrir ese archivo, que lo que va a pasar es que se va a cerrar. La retopología lo que tienes que hacer es disminuir sí o sí la malla para tener el low poly, que es el que vas a terminar haciéndole Vs, cortando y texturizando. Uh -huh.
Me iba a decir que de hecho, yo, o sea, como veo el modelo, solamente la parte inferior y la mano, yo creo que ahí ya debes empezar, es un proceso de retopología, no, o sea, porque los detalles que le añadas de textura y demás se van a falsear en el proceso de texturizado. Pero para la malla que tú vas a manejar en animación, no necesitas todos esos polígonos, igual no los va a leer. ¿Listo? Entonces, mi sugerencia es que ya en esta fase empieces a hacer la retopología. No necesitas más detalle como tal. ¿Listo? Es más, Dime. perdón, si digamos la malla ya la tienes calculada, hay un add-on, bueno, un modificador, perdón, aquí que está en Generate que se llama Decimate y lo que hace es quitarle malla a lo que ya le asignaste. Es decir, si ya asignaste la malla del remesh para que no tengas que hacer un reproceso, para que puedas calcular un poquito mejor los polígonos en tu compu, puedes aplicar este modificador, perdón, los estoy confundiendo con el usado, y le vas agregando o quitando interacciones. Aquí no tengo interacciones que quitar porque solamente tengo calculada una malla sencilla, pero a medida que voy haciéndolo, lo que va a pasar es que mi malla se va a ver viendo afectada. Y va a pasar exactamente que con el subdivision, si yo no lo aplico, pues no me va a afectar el modelo, como en este caso. Tiene malla, pero no tiene la suficiente para verse, digamos que alterada. Si ese no te sirve, puedes usar otro que se me escapa justo ahora, lo voy a buscar y si lo comparto a la profe, que lo que va a hacer es calcularte un poquito menos la densidad. Eso, también. Lo que te digo, como si de pronto tienes alguna duda, YouTube como How to Make Hat in Blender y vas a tener opciones desde el bajo poligonaje hasta el high poly, que en este caso sería modelos un poquito más cargados. Creo que esa es como la cuestión que han tenido los chicos y también por eso se ha visto como complejo el proceso con los personajes. Y es que se están manejando mallas muy pesadas y obviamente, digamos que la edición de este personaje fue realmente sencilla porque pues es un personaje que por su diseño y por sus necesidades técnicas no necesitó como tanta carga poligonal. Pero pues digamos, en este caso es más que lógico que se esté bregando con ese personaje porque es que tiene demasiada topología. Y lo que va a pasar es que va a ser difícil trabajarlo. O sea, entendamos que el proceso esculpido no es un proceso final, es una base como un forri, digamos que lo que vamos a hacer nosotros es forrar con polígonos esa malla que hacemos en el esculpido. Entonces, el esculpido es un proceso para llegar a una malla funcional en animación. El esculpido no es un producto finalizado en el proceso de animación. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta. Igual, yo sé que lo que tú estás haciendo con Remesh lo puedes calcular. La verdad es que no recuerdo el comando, tendría que verlo. Pero lo que tú estás haciendo en este caso es agregarle más mallas. Si no, es que no sé si lo actualizaron, pero creo que era control R o shift R para poder agregar malla seccionada a shift R. ¿Qué? Control R. Entonces, lo que tú puedes hacer es que si ya la aplicaste, la puedes volver a recalcular con shift R. Entonces, ahí estoy agregando mucha malla al modelo. El espacio que hay entre los cuadros es bastante reducido. Y esto va a hacer que mi malla esté muy pesada. Entonces, si no la quieres aplicar en toda la malla o quieres solamente en un pedazo en específico, que en este caso serían las manos, puedes hacer este tipo de cosas y él te va a recalcular la malla que tienes en el remesh. En este caso sería control R para que te salga. Pido que mal. Shift R, perdón. Es que yo casi no esculpo en malla, en Blender, perdón. Pero lo que tú estás haciendo lo puedes recalcular con Shift R para que no tengas que rehacer el modelo y le puedas bajar el poligonaje. Eso puedes hacer. Que creo que es lo que estás haciendo, pero lo estás aplicando a todos. Si yo solamente quiero aplicarlo en esta sección, si yo aplico Shift R, él me va a calcular. Si no muere mi computador. Es que no sé si es Shift R o Control R.
ahora ya no sé cuál es. Bueno, es chip R o control R el que te saca la herramienta para que lo puedas recalcular. Tendrías que checarlo bien. Voy a buscar un tutorial de cómo hacer una mano y te lo comparto también con la profe. Esas son como las preguntas en general. Ok, muchísimas gracias. Justo. Parece que sí, Lucecita. Ok. Nada, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional a esto? De cómo hacer algo, porque creo que ya modelado lo tienen Ujú. en su mayoría resuelto. Yo creo que como que las dudas están muy referentes a la retopología como tal, como el proceso de retopología. Sin embargo, es como les mencionaba, existen unos loops que hay que respetar y hay que buscar referencias para, si quieres, hagamos el ejercicio con este modelo de dibujar encima. Ok, Ujú. perdonarán que no sea tan diestra. Dice, sí, listo. Entonces, cuando uno hace rostros, los loops principales que debería tener en cuenta, hagamos de cuenta que esto es una persona, ¿no? Hay un loop principal que viene desde la nariz, baja por debajo de la boca y vuelve a subir y tiene que quedar algo así. Este es el loop de la boca. Vienen los ojos que vienen con unos loops redondos aquí. Lo que les digo, perdonarán ahí mi pulso, pero estoy dibujando con el mouse porque no tengo la tableta en esta pantalla, esa es la otra, y es la que tengo la llamada. Veamos que me quedaron derechos. Bueno, el look de los ojos en mirror se vería exactamente igual a este costado. Ahora, digamos que estos cachitos que tengo aquí, no puedo, vienen siendo las orejas. Las orejas tienen un loop adicional que se corta de esta manera por debajo de la oreja, viene por este otro costado y cuando yo corto la V, lo que puedo hacer es cortar la V mucho más fácil desde el lado. Ahora viene el de las manos, que es el que dice la profe y el que estaba preguntando Sergio, que debería venir desde el hombro, que en este caso sería el de este personaje, y pasar por los dedos, por la mitad de los dedos, y volver a subir en este costado, encontrarse con el loop que viene aquí debajo de la axila para que yo pueda hacer el doblez en la animación de girarlo, de subir o bajar el brazo, perdón. Y desde este debería salir uno que viene casi parecido en las piernas. El de las piernas es un poco parecido, viene un loop aquí redondo que me permite hacer el movimiento de subir y bajar, viene exactamente un loop redondo en las rodillas, lo mismo si tengo pie, entonces tengo un loop entre el tobillo y lo que sería mi pie. Esos loops lo que van a hacer es que cuando yo agregue rig al personaje y vaya a hacer las animaciones, el hueso debería quedar ubicado aquí, bajar aquí, terminar aquí, y cuando voy a moverlo, el loop lo que va a hacer es relajar el movimiento. Algo que aprendí hace poco en un curso es que a nosotros desde el modelado nos dicen, no, todo tiene que ser quads, ¿no? Todo tiene que ser quads, los angles y las triadas están supremamente mal. Y es algo con lo que creo que todos estamos batallando, porque tú dices, no puedo creer que no me pueda quedar un triángulo. Cuando uno está haciendo retopología en estos cortes, lo que son los dedos, lo que son los codos, el hombro, las rodillas, si ustedes tienen un loop, digamos que voy a dibujar el loop aquí, ustedes tienen este loop y digamos que mi codo está aquí, ¿no? Lo que van a hacer y lo que es recomendable es que agreguen uno adicional y aquí en la parte en donde, digamos que la malla va a ser el pliegue, agreguen un triángulo. ¿Qué va a hacer el triángulo? Va a relajar aún más ese, me fue la paloma, ese, no sé cómo se llama,
sí, cuando ustedes doblan el brazo, ese doblez va a relajar un poco más el doblez, porque ¿qué va a pasar digamos que con el loop redondo? El loop redondo no tiene dónde descansar, digamos que la presión. Entonces, se me va a deformar la malla o probablemente se me va a montar. ¿Qué va a pasar cuando agregue ese triángulo? El triángulo lo que va a hacer es que va a decirle a la malla que hasta ahí puede doblar, porque el triángulo al no tener un cuarto lado no lo va a dejar girar. Entonces, muy probablemente eso va a pasar. ¿Qué otro loop es importante? No, creo que en la retopología, ustedes pueden buscar en Pinterest una buena retopología. La retopología que aparecía en la presentación que la profe les mostró hace un rato, que tenía los loops de colores en la cara, es la retopología de la cara. Y basado en ese, si ya filtran por búsqueda de imágenes esa, creo que les van a aparecer la retopología de las manos, retopología de cara, retopología En de las cuerpo. piernas, ¿no? La parte de las piernas donde está la unión con la cadera, esa parte también es importante. Hay uno que viene como un chalequito, que viene así, que va por detrás y se junta aquí al otro costado, que es para también agregar los movimientos y las deformaciones de adelante y hacia atrás. Pero eso va a depender mucho del modelo que tengan. Si ustedes tienen un modelo así, no creo que necesiten hacerle tantos loops, porque si yo le pongo un rig básico a esto, yo voy a poder mover las manitos de arriba hacia abajo. ¿Qué otra duda tienen de retopología? Creo que no muchas. Parece que no. Nos quedan 4 minutos, muchachos. Yo tengo una duda. Ujú. Es que yo estoy haciendo la retopología, sí, o sea, la cabeza aparte, el cuerpo aparte, entonces no sé cómo al final pegarlos. Uy, ahí primero para la retopología, para hacer proceso de retopología, tú tienes que tener unificado, por lo que mencionamos. Se trabajan en múltiplos de 4 porque tú lo que haces es al agregar el rigging, tú tienes que modificar una malla completa. ¿Listo? Entonces tú puedes esculpir o modelar el proceso separado. Pero cuando tú estás haciendo la retopología, tú tienes que hacer una malla. ¿Sí? Porque esa malla en general se va a deformar. ¿Listo? Por eso es que es importante calcular cuántos, o digamos que lo puedes hacer siempre y cuando tú estés teniendo en cuenta cuántos vértices estás colocando en la cabeza para que se una al cuello, el cuello se una al tronco, los brazos se unan al tronco, las piernas se unan al tronco. No sé si me hago entender a dónde voy. Okay, profe, es que, no sé, en el esculpido pues no me quedó, ¿te acuerdas, profe, que creo que la esculpida no tiene simetría? Entonces en la retopología, cuando yo le voy a colocar simetría, no, pues obviamente no va a casar pues, con el otro lado de la parte de la cabeza o algo así. Pues cuando hago la simetría porque eso me pasaba con el cabello, entonces yo iba a colocar como, sí, como abajito del cabello, sí, así como el cuadrito, algo así, no estaba como, pues, por lo que ya el esculpido no estoy con mi simetría. Que no sé, ahí tengo ahí, sí. Tendríamos que Entonces ver traté de cómo tú hacerlo tienes pues una por imagen de separado. pronto para comprenderte mejor. Es que se te está escuchando entrecortada también la comunicación, no sé si solo soy yo. No, sí, yo también estoy escuchando entrecortado. Pero yo lo que te recomendaría es que vuelvas a hacer el personaje desde cero. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando agregues el rig, digamos que lograste sacar la retopo completa, pero cuando agregues el rig y tengas que pintar pesos, vas a tener que hacer muchos reprocesos porque no vas a poder aplicar mirror en este caso. O sea, si yo pinto los pesos del personaje para saber qué va a afectarme el hueso que se llama cabeza, por ejemplo, no, o brazo 1 o brazo 2, cuando tú estés pintando los pesos del hombro, vas a tener que pintar los pesos del hombro derecho, del hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque no vas a tener la simetría. Entonces, ¿qué va a pasar?
Si yo pinto el peso del hombro derecho y lo pinto un poquito más arriba, probablemente como no tengo simetría, no esté pintando el hombro, sino esté pintando un poquito más abajo. Y cuando vayas a animar o vayas a agregar ese rig, entonces vas a empezar a tener problemas con la malla a futuro. Porque si yo levanto el brazo derecho, en este caso que digamos sea el lado que estoy pintando, cuando el izquierdo se vaya a levantar, voy a tener problemas en la malla porque se me va a deformar, que los pesos que estás haciendo en mirror no se van a activar de la manera correcta. Ahora, si nos vamos al rig, cuando asignes los huesos, muy probablemente el hueso no esté ubicado en el mismo lado o en la misma altura o a la misma disposición, porque ya la malla viene desfasada. Entonces, lo que yo te recomendaría es que hagas el modelo de nuevo, para que evites, Sí, digamos, es que, tener... Dime. ¿sabes? Es que solo creo que es en la parte de la cabeza, el resto sí está bien más simetría. Yo creo que es que en una partecita que se me olvidó activar el mirror, entonces esculpí por un lado, entonces claro, se salió un poquito más en la cabeza más que todo, porque el resto, los brazos y eso, pues está bien. Sería hacer de nuevo como la parte de la cabeza, por decirlo así, o se estaría cumplir. Si esculpiste todo por partes, puedes hacer lo que estaba explicándoles hace un rato, y es que seleccionas la mitad de la malla, la borras, aplicas el mirror y aplicas clipping, si no es tanta malla. Si es demasiada malla, te recomiendo que lo hagas de nuevo, porque si no, cuando apliques efectos, pesos, texturas o demás, sí se va a ver raro. Ok. No sé, profe, si le puedo compartir, o ya se va a terminar la clase, porque Sí, pues, creo que yo muchachos. sí tengo el archivo por acá, es que no estoy, Si no quieres sé, envíame el si le puedo archivo, compartir. si quieres envíame el archivo y en la próxima sesión te traemos la respuesta, ¿vale? Porque sí tengo formación ahorita con otras 2 fichas, ¿vale? Entonces, ya se me envió, profe. Sí les recomiendo, por ejemplo, que para este tipo de dudas, chicos, yo les habilité a ustedes un Excel donde ustedes pueden colocar su inquietud, me mandan el video, la imagen de lo que pasa y las vamos resolviendo, ¿listo? O sea, porque a veces los espacios de la clase son 8 días, ¿cierto? Entonces, pues como para ir, que ustedes vayan avanzando y pues porque por WhatsApp también me es difícil responderles y también porque quizás tu duda le pasó a otro compañero y después de un paso, pues se solucionan dudas en conjunto. Entonces recuerden que está ese archivo habilitado para que yo de manera activa pueda irles resolviendo esas dudas. ¿Listo? Profe, dónde está el archivo Excel? Perdón, profe, no. Ya les comparto por el WhatsApp nuevamente el enlace, pues para que ustedes tengan en cuenta que ese documento tiene esa finalidad. ¿Listo? Yo creo que nos queda para la próxima sesión la parte de terminar el personaje y hacer las UVs. Profe, si quieres, lo que podemos hacer es que, bueno, yo ya saqué las UVs del low poly, las perdí. Si quieres, yo te puedo pasar este modelo, lo compartes con ellos y lo que hacemos es que ellos abren el modelo en la próxima sesión y con el modelo sacamos las UVs. Sí, me parece buen ejercicio. De todas formas, chicos, digamos que eso, digamos que yo se los inculco mucho a ustedes porque a veces nosotros vamos a tener la posibilidad del tutorial y a veces no. Y es un buen ejercicio hacer un tutorial. Ese ejercicio lo tengo pendiente. Digamos que a este modelo lo vamos a riguear, a texturizar y a riguear con luz para explicar mañana otra parte del proceso, otra ficha. Pero mi intención, por ejemplo, es hice este tutorial, ahora voy a coger un personaje similar, no igual, voy a hacer otro, pero que ese personaje similar lo haga yo sin ver tutorial. Ahí me doy cuenta yo si aprendí o no aprendí. ¿Sí? Porque yo puedo ver el tutorial y aprendo cómo, dónde y en qué orden.
Pero si yo tengo la capacidad de utilizar esas herramientas resolviendo algo de cero, entonces ahí aprendí realmente. ¿Listo? Que es de pronto lo que nos pasa con nuestros personajes. ¿Sí? Nosotros buscamos tutoriales y no va a haber un tutorial que me haga exactamente mi personaje porque se lo creé yo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, personajes similares. Y si se me está complicando mucho, voy a bajarme la exigencia, voy a hacer personajes más sencillos. Y voy creciendo de a poquito en peldaño para poder llegar a ese resultado. ¿Listo? Entonces, muchachos, también voy a grabar como el making of, voy a volverlo a hacer. Yo también hice el ejercicio con lucecilla, lo voy a volver a hacer. Y les voy a compartir el making of. Igual está el tutorial, pero para que vean, yo no había modelado en Blender como tal, porque mi flujo era en Maya. Yo estoy aprendiendo Blender con ustedes. Y que me di cuenta que, pues, básicamente si yo conozco el proceso y sé dónde están las herramientas, pues solucionar, ¿cierto? Y eso es lo que hace realmente un generalista 3D. Soluciona con las herramientas que posee. El tutorial es una herramienta para aprender, pero realmente sé que puedo yo generar algo cuando me siento con el programa, con mi referencia y lo soluciono. Ese es el siguiente paso que ya los vuelve mucho más profesionales. ¿Listo? Entonces, nada, chicos, nos vemos la próxima sesión. Ya les comparto en un ratico porque tengo otra sesión programada, pero les comparto en un ratico, mañana en la mañana, lo del archivo en Excel para que ustedes tengan presente que ese archivo está para solucionar dudas suyas y de todos, ¿sí? Porque puede que nos dé pereza de pronto grabar el video, pero es que ese video me va a clarificar una duda en esos tiempos extraordinarios que son de la sesión. ¿Listo? Entonces recuerden que está ese archivo habilitado con esa finalidad. Y pues nada, chicos. Muchas gracias, Luz, por compartirnos tus conocimientos, tus consejos. Vamos a seguir avanzando en este proceso que es complejo, pero de a pasos, muchachos. De a pasos se puede. Y pues si no es más, muchachos, muy buena noche. Espero les haya motivado conocer un poquito de Luz, porque pues igual ella también le daba, le daba duro Maya y que Substance y toda la vaina, pero vean ahora con propiedad hablando de Blender porque lo aprendió por sí mismo. Vale, muchísimas gracias a ti, Gina, gracias a ti, Luz, y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego y hasta luego. Hasta luego. Vale. Buenas noches. Vale.